Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, excelente jueves, excelente mañana, que Dios les bendiga. Y estamos con la reflexión: y crecía la palabra del Señor. Este texto dice claramente, hermanos, que el número de los discípulos se multiplicaba. Y hoy en día, en diferentes denominaciones, en diferentes convenciones, en diferentes sistemas, siempre se enfocan en los números. Pero si bien es cierto, hermanos, nuestra atención debe estar centrada principalmente en que crezca la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque realmente cuando la palabra del Señor crece en tu corazón y en mi corazón, entonces habrá impacto, habrá bendición. Si la palabra del Señor no crece en tu corazón, si la palabra de Cristo no abunda en nuestros corazones, hermanos, si llegamos a tener números, podemos llegar a tener números, hermanos, pero será algo frío, algo insípido, algo triste. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la palabra del Señor tiene que crecer. ¿Y a qué me refiero con crecer? Pues si analizamos el contexto, dice la escritura que el Señor, ¿verdad?, cumplió lo que escrito está. Pues fue llevado al madero, derramó su sangre, murió, fue sepultado, resucitó el tercer día. Y en ese momento de Hechos, ¿verdad?, en la investigación de Lucas, entonces él asciende y todo estaba conforme a la escritura. Jesucristo, antes de ascender, nuestro Señor dice: y no se vayan de Jerusalén antes de que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es la característica principal de una palabra que crece, que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Esa es la manera en que la palabra del Señor crece. Posteriormente, como hemos visto todo en estos capítulos, hemos visto cómo Dios va trabajando y se van convirtiendo, y el Señor añade a la iglesia a los que debían de ser salvos. Y empieza a hacer su obra el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es algo muy interesante que tiene que entenderse, que la palabra del Señor crezca. Ahora bien, hermanos, podemos ver el contexto. Decía que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, porque de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los griegos, los que no eran parte de Jerusalén, estaban siendo menos atendidos. Eran bastantes gentes, el contexto era que era muchísima gente, y podemos entender esa situación. Ahora, por eso se proveyeron de 7 diáconos para poder, ¿verdad?, deslegar ese trabajo, y se concentrarían los discípulos, los apóstoles, dice la escritura, ¿verdad? Versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ojo, hermanos, aquí es muy interesante. Tristemente, hoy en día, en muchos liderazgos pastorales se hace énfasis en que esa es nuestra principal tarea, y no estoy diciendo que no lo sea, pero el contexto habla acerca de una iglesia que eran de miles y miles de personas. Eso es normal y eso es natural. Entonces, para esto tenemos que entender entonces que es una llamada de atención a nuestro ministerio, de que nosotros también podemos servir a las mesas, podemos estar atendiendo. Pero ahora bien, también se duplica la carga, también se intensifica el doble propósito para los diáconos, porque los diáconos no solamente es servir y estar al pendiente, es ser llenos del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Versículo 5 dice, 3 dice: buscad, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Son 3 aspectos, hermanos: buen testimonio, Espíritu Santo y sabiduría. Hermanos, llenos de fe, llenos del Señor, crezca la palabra. Tanto el pastor tiene que aprender a crecer en la palabra del Señor, y los diáconos tienen que estar creciendo en la palabra del Señor, y entonces el número se multiplica. Viene por añadidura. Nuestra atención
debe de estar en que la palabra del Señor crezca en mi corazón y en tu corazón. Excelente día, que Dios te bendiga. Saludos, el hermano Eric Yael.